Ya chicos, vamos a comenzar con la clase de hoy día, en la que, como les decía, vamos a complementar el vocabulario que vimos en la clase de ayer, que fue referente a las relaciones familiares, y lo vamos a complementar esta vez con un segundo aspecto que ustedes van a tener que trabajar en sus presentaciones al final de esta unidad, que tiene que ver con la descripción física. Recuerden que la idea principal es que ustedes logren realizar un árbol genealógico, y ustedes van a elegir a cierta cantidad de personas de ese árbol genealógico para poder realizar una descripción que va a conllevar obviamente esta descripción física que vamos a ver hoy día. El vocabulario de descripción física tiene una particularidad de que hay ciertos aspectos, dado que esta es una descripción física, hay ciertos aspectos que eh, hay que cuidar el vocabulario que nosotros ocupamos para poder justamente describir esa característica. Porque quizás para nosotros la palabra no es ofensiva o no es tan ofensiva cuando nosotros la mencionamos, pero en inglés lo es, y lo es en cualquier tipo de circunstancia. Entonces, obviamente, nosotros vamos a ver justamente ese vocabulario, pero les voy a ir indicando inmediatamente cuál es eh, la mejor opción justamente para ese tipo de característica, para que ustedes la puedan ocupar después en sus presentaciones y no ocupen justamente ese vocabulario que sea ofensivo. La idea es que ustedes ocupen el mejor vocabulario posible para incluir en sus descripciones después. Bien, chicos, vayamos entonces a ver este vocabulario referente a las descripciones físicas. Déjenme compartirles este archivo para que lo podamos ir revisando. Bien, chicos. Lo primero que vamos a ver es estas preguntas que tenemos acá como título de este encabezado de vocabulario, y que es el What do you look like? What do you look like? ¿Qué podría significar esta pregunta? ¿Quién sabe qué podría significar esta pregunta? El What do you look like? La palabra look significa ver. Eso es el significado que tiene la palabra look. Sabiendo eso, ¿qué podría significar entonces esta pregunta del What do you look like? ¿Cómo quieres verte, profe? Ok, perfecto. Va más o menos por ahí, no es exactamente ese significado, pero va justamente con las palabras correctas ahí. Habría que solamente reenfocar la pregunta, porque en este caso no sería cómo quieres verte, sino que justamente sería el cómo te ves, cómo te ves. O incluso, si lo queremos poner en un español que es más coloquial o más común, esta pregunta del What do you look like sería simplemente cómo eres, enfocado en la descripción física, enfocado en el tema físico. Porque también vamos a ver en las próximas clases otra pregunta que también significa cómo eres, pero esa pregunta tiene un énfasis no en el tema de la persona, del aspecto físico, sino que más en la personalidad. Y vamos a ver que es diferente. Pero en español significa eso más o menos, que cómo te ves o cómo eres. ¿Y por qué encabeza justamente este vocabulario? Porque justamente vamos a ver todos los aspectos posibles, o quizás no todos los posibles, pero sí la gran mayoría, o los o los que se ven a más en mayor medida, de descripciones de aspecto físico.
Si se fijan en todo lo que tenemos acá, están divididas a estas palabras que tenemos acá de vocabulario por diferentes tipos de categorías. Vamos a ver todas estas categorías y después vamos a condensarlas, vamos a verlas en un contexto real de descripción para que vean cómo se combinan todas ellas y puedan ustedes después replicarlo con lo que vayamos a hacer con sus descripciones una vez que, que lleguemos al momento de la evaluación. Perfecto. Entonces, what do you look like? ¿Cómo eres? Lo primero que vamos a describir es el grupo de posibilidades que tenemos para hablar de este aspecto físico. El primero que tenemos acá, que sería height. ¿Qué aspecto podría ser la palabra height? ¿A qué se referiría? Altura. Exactamente. La palabra height significaría entonces altura. Acá tenemos entonces tres palabras que nos indican las posibilidades de altura, que son palabras completamente generales. No vamos a especificar obviamente al detalle los temas de aspecto físico, sino que vamos a ir siempre a la generalidad. Lo primero que tenemos acá es la palabra short. ¿Cuál sería el significado de short? Bajo. Exactamente. Aquí la palabra short sería chico o bajo. Si ustedes buscan en el diccionario short, les va a aparecer corto, lo cual obviamente no corresponde justamente a este contexto porque estamos hablando de altura. Entonces esto sería short, sería chico o bajo. Luego tenemos medium height. Medium height. ¿Cuál sería el significado de medium height? Ya sabemos que height, como lo habíamos visto anteriormente, height sería altura. Por lo tanto, ¿cómo sería medium height? Estatura media. Exactamente. Sería estatura media. Perfecto. Y el último que tenemos acá, que sería tall. ¿Cuál sería el significado de tall? Alto. Eso sería alto, exactamente. Perfecto. Si se fijan, tenemos estas tres posibilidades que son las más objetivas, por así decirlo, dentro de la subjetividad que tienen estas descripciones. Todas las descripciones que podemos hacer de altura y también de otros aspectos que vamos a ver son más bien subjetivas porque puede ser que para algunas personas una medida de altura sea de término medio, de estatura media, pero para otros sea chico, o al contrario, para otros sea grande. Y alguien grande, para otras personas podría ser no de estatura media. Así que eso es bastante subjetivo. Nosotros estamos viendo solamente tres aspectos que serían el bajo, el estatura media y el alto o grande. No hay para qué darle más vueltas al asunto porque es más que justo y necesario que solamente hablemos de estos tres aspectos, dada la subjetividad que tiene. Perfecto. Ahí tenemos entonces las posibilidades para altura. Luego tenemos otro aspecto que sería weight. ¿Cuál sería el significado de weight? Peso. Exactamente. Si lo mencionamos como el significado de diccionario, weight sería exactamente el peso. Pero nosotros vamos a hacerlo tal cual como lo hacen también en inglés. Recuerden que, como les he mencionado anteriormente, en inglés se tiende a suavizar un poco el lenguaje, sobre todo en este tipo de temáticas que pueden causar algún tipo de menoscabo en las personas. Se tiende a suavizar un poco el tipo de lenguaje que yo voy a ocupar. Entonces, weight sería más que peso como tal,
sería contextura física. Ese sería el tipo de descripción que tendríamos aquí, contextura física, que obviamente se atribuye también al tema de peso. Entonces, aquí tenemos varias palabras, tenemos varias posibilidades de descripción, pero al igual que lo que pasaba con la altura, estas palabras que tenemos acá son bastante subjetivas. Y en este apartado es donde tenemos que hacer un hincapié en qué palabras son mejores para describir esos tipos de contexturas físicas para que no sea ofensivo la descripción. Bien, entonces, tenemos lo primero acá, tenemos tres palabras al inicio que nos van a servir para describir un mismo tipo de contextura física. Tenemos skinny, thin y slim. Skinny, thin y slim. ¿A qué se referirán esas tres palabras? ¿A qué tipo de contextura? Delgado. Exactamente. Skinny, thin y slim serían palabras para referirnos a una persona delgada. Ahora, dentro de las posibilidades que tenemos acá para decir delgado, la mejor posibilidad es slim. ¿Por qué las otras no son muy buenas? Primero, la palabra skinny, tiene que ver con otra palabra que es skin, que significa piel. Entonces, cuando yo le digo a alguien que es skinny, es porque esa persona es tan delgada que incluso es una delgadez asociada a enfermedad. No sé si ustedes conocen algún término que se podría asociar también a la palabra skinny en español. No importa que sea coloquial, pero algo que pudiésemos asociar como equivalente en español. ¿Qué creen ustedes que podría ser ahí para la palabra skinny? Desnutrido. Una posibilidad perfectamente podría ser ahí desnutrido. Alguien que es desnutrido obviamente es skinny. Skinny quiere decir, dado que es como, viene de la palabra skin, que es piel, es como si esa persona tuviese solamente, que no tuviese musculatura y tuviese la piel pegada a los huesos. A eso se refiere la palabra skinny. Y desnutrido sería una buena posibilidad. Así que obviamente esa palabra es bastante ofensiva y de hecho eh, raya un poco en el tema médico. Así que por eso existe, pero no es recomendable usarla. Muy similar sería también la palabra thin. La palabra thin. ¿Qué pasa con la palabra thin? Nosotros podríamos asociarla a la palabra flaco en español. Eso sería la palabra thin. Sería como más o menos flaco. Pero ¿cuál es el problema? Ese apelativo, la palabra flaco, en inglés, que sería thin, también es como para darle un sentido más peyorativo a esa contextura física. Es como decirle a alguien como flacucho o flaquito. Siempre va a tener ese contexto que es un poco más, no es ofensivo como tal, pero sí quizás en un tono burlesco o algo por el estilo. Así que tampoco es recomendable ocupar thin al momento de describir a alguien delgado. Y como les digo, slim es la palabra ideal para describir a alguien delgado. Y de hecho, slim también tiene otro tipo de significado también, porque slim es alguien que es delgado, pero que está también en su contextura física óptima, que tiene una contextura física también incluso un poco deportiva. Así que también slim es una de las mejores formas para describir a alguien delgado. Ahí tenemos entonces ese primer aspecto. Luego, tenemos una palabra para describir el término medio que sería el medium weight, que es similar a lo que pasaba con medium height. ¿Qué sería medium weight? Peso medio. Sería algo así como peso medio, exactamente. Este, por así decirlo, sería casi como un comodín
el medium height y el medium weight. Porque como les digo, es bastante subjetivo lo que nosotros podemos encontrar, así que los términos medios siempre son un comodín al momento de describir a alguna persona. Y luego tenemos 4 palabras que nos describen el otro extremo. Sería chubby, bulky, fat y overweight. ¿A qué se referirán estas 4 palabras en cuanto a la descripción de contextura física? Fate gordo. Exactamente. Entonces, el extremo que teníamos acá con skinny, thin y slim, vamos ahora al otro extremo de chubby, bulky, bulky, fat y overweight, que serían obviamente para describir a una persona que nosotros llamaríamos gorda. Ahora, lo mismo que pasa con las palabras que teníamos acá para describir a alguien delgado o un extremo delgado, acá también hay palabras que son bastante ofensivas al momento de describir a una persona con estas características. Tenemos, por ejemplo, la palabra chubby. ¿Qué creen ustedes que podría significar la palabra chubby? Es un significado bastante liviano para referirse a una persona eh, que tiene algunos kilos quizás de más. Relleno o algo así. Exactamente. Chubby sería algo así como alguien que es rellenito. Así que ahí podríamos poner esa que es la más suave para referirse a esta contextura un poco más gruesa. Luego tenemos bulky. ¿Qué podría significar la palabra bulky? También en el contexto, obviamente, de contextura física. Guatón. Eh, Podría ser, aunque es un poquito más suave el apelativo de bulky cuando lo asociamos al español. La palabra bulky sería alguien así como maceteado. Esa sería Ya. la palabra bulky. Es un poquito más aceptado, por así decirlo, el describir a alguien con bulky. Entonces, las mejores opciones para recrear una descripción física de una persona que tenga esta característica sería chubby o bulky. Chubby o bulky. Son las más suaves y las más recomendadas. ¿Cuáles son las que no deberíamos usar porque siempre son ofensivas? Sería fat y overweight. Fat y overweight. ¿Qué pasa con la palabra fat? La palabra fat, como lo habían dicho anteriormente, significa gordo y esta sí significaría algo así como guatón, si lo asociamos obviamente a términos que nosotros ocupemos. ¿Qué pasa con esta palabra fat? Se ocupa mucho para ridiculizar a las personas, obviamente en inglés, y para humillar obviamente a las personas que tienen esta condición o este aspecto físico. Por lo tanto, es posible ocuparlo en algún contexto en donde la persona no se sienta ofendida, y eso quiere decir que yo tengo una confianza muy arraigada con esa persona, que se podría dar incluso con los temas de familia, pero no es recomendado ocuparla aún así. Se sonaría un poco ofensivo de todas maneras. Y overweight, la última palabra que tenemos acá, overweight, significa literalmente sobrepeso. ¿Qué es lo que pasa con la palabra overweight? La palabra overweight es una palabra más bien ocupada en términos más científicos, como más en términos médicos, para describir obviamente el sobrepeso. Y como es un término más médico, tiende a ser no tan ocupado porque es como muy técnico y aparte también indica una condición de salud. Y es por eso que no es tan ocupado como chubby o bulky para poder hacer
una descripción más certera. Así que ahí tenemos entonces, chicos, estos aspectos referidos a la contextura física. Entonces, recuerden que existen todas estas posibilidades, pero las recomendadas entonces para poder ocupar serían slim para describir la delgadez, medium weight para el término medio, el peso medio, y chubby y bulky para describir a una persona que sea más bien rellenita o maceteada. Y ahí tenemos entonces el vocabulario posible para describir la contextura. Bien, luego, otro factor que es importante también describir y que tiende también a ser bastante controversial, sobre todo en inglés, es este tema que tenemos acá, que es el skin color. Skin color. ¿Qué sería el skin color? Color de piel. Color de piel. Exactamente. El skin color sería el color de piel. Aquí tenemos temas bastante controversiales porque nosotros estamos acostumbrados en español a describir los tonos de piel con colores específicos. Por ejemplo, describimos a una persona que tiene la piel blanca. Describimos a una persona que tiene la piel negra. Y para nosotros simplemente decir esos colores no, no tiene mucho de ofensivo. De hecho, a los asiáticos también se les describe como piel amarilla. Vamos directamente al color en específico. En inglés, eso no es bien visto. De hecho, ocupar los colores para describir justamente el color de piel no es permitido incluso por ley en algunos estados, por ejemplo en Estados Unidos. Es tan ofensivo que incluso me pueden sacar una multa por hablar de estos colores de piel. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer acá para poder realmente hablar de esta característica que es importante también en una descripción? En vez de hablar de los colores directamente, hablamos de las tonalidades de piel. Hablamos netamente de las tonalidades de piel. Entonces, tenemos estas tres posibilidades, si bien es cierto, hay otras posibilidades también. Estas son las tres más usadas al momento de describir un color de piel. Tenemos, por ejemplo, fair skin. Fair skin. ¿Qué podría ser fair skin en español? Piel clara. Exactamente. Fair skin sería piel clara. Piel clara. Dentro de la gama de la piel clara tenemos varias posibilidades, pero recuerden que como esta es una descripción más bien subjetiva, piel clara sería más que suficiente para describir a alguien que para nosotros sería, por ejemplo, alguien blanco directamente. Ahí tenemos entonces la palabra correcta, fair skin. Luego tenemos tanned skin. Tanned skin. ¿Cuál sería el significado de tanned skin? Esto, al igual que lo que pasaba con el medium height y el medium weight, es más o menos el término medio, por así decirlo. Bronceado, trigueño. Exactamente. Aquí podríamos poner varias posibilidades que nosotros también ocupamos en español. Una de ellas sería, por ejemplo, cuando alguien se broncea, sería justamente el tan skin, que sería alguien bronceado. Si el color es natural de esa manera, si es natural en esa tonalidad, esto sería trigueño o moreno. Así que ahí tenemos varias posibilidades para hablar del tan skin. Y por último, tenemos el dark skin. Dark skin. ¿Cuál sería el significado de dark skin? Este sería exactamente la piel oscura, que para nosotros sería la piel negra, pero en inglés ocupar la palabra black es obviamente
completamente ofensivo. No, de hecho, no hay posibilidades de que alguien pueda ocupar la palabra black al momento de hablar del color de piel de una persona, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, afroamericana. Ahí obligatoriamente tendría que ser dark skin. Y ahí tenemos entonces estas tres tonalidades que, como les digo, son completamente subjetivas, porque para cada uno podría ir en diferentes tipos de aspectos. Esto es más que suficiente para poder hacer nuestras descripciones. Luego, tenemos otro aspecto que también salta a la vista en todo tipo de descripción, que es el eyes color. Eyes color. ¿Cuál sería este aspecto? Color de ojos. Perfecto, sería el color de ojos. Eye sería entonces ojo, color. En este caso, sí podríamos ocupar directamente el color que nosotros vemos en el ojo que vamos a describir, en la persona que vamos a describir. Aquí no hay problema en cuanto a los colores, y de hecho con el tema de los lentes de contacto existen obviamente muchas más posibilidades para hablar de los colores de ojo. Pero también podríamos hablar de tonalidades en el color de ojo. También lo mismo que pasaba con los colores de la piel, también podría haber diferentes tonalidades en el color de ojo. Y hay uno solo color, el cual no se puede ocupar porque tiene un significado que no es justamente el que nosotros buscamos. Entonces, por ejemplo, podemos describir a una persona que tenga brown eyes. Brown eyes. ¿Qué color sería ese? Ojos cafés. Exactamente. Tenemos también blue eyes. Azules. Los ojos azules, perfecto. Green eyes. Verdes. Los verdes, que serían los más comunes, el café, el azul y el verde. Y tonalidades, que sería, por ejemplo, light eyes. ¿Qué sería light eyes? ¿Ojos claros? Perfecto. Light eyes serían los ojos claros, que, si bien es cierto, los ojos claros pueden ser de cualquier color, pueden ser de una tonalidad clara. Así que incluso podríamos combinarlos con los colores también. Por ejemplo, si yo quiero hablar de una persona que tiene los ojos café claro, ojos café claro, ¿cómo podríamos poner esa frase? Que la persona tiene ojos café claros. Light brown. Perfecto. Entonces ahí si quiero decir que tiene café claro, sería light brown. Ponemos primero la palabra light y después ponemos el color específico. Entonces ahí sería light brown eyes. Lo mismo si queremos describir lo contrario. En vez de claros, tenemos también dark eyes. Dark eyes. Que esto podría ser ocupado de dos maneras. Porque la palabra dark, en este caso, tiene también el mismo significado que lo que tenía con el color de piel. Dark, en este caso, también podría ser negro. Que en realidad es difícil encontrar una persona que tenga los ojos negros como tal. De hecho, no creo que exista naturalmente una persona con los ojos negros, sino que es café oscuro. Por lo tanto, esa persona tendría que ser descrita como dark brown eyes o dark blue eyes, para hablar de la tonalidad más oscura. ¿Qué pasa con el tema de, como lo acabo de decir, con los ojos negros? Si yo ocupo el color black, que justamente está marcado con rojo, acá. ¿Qué pasaría si yo digo black eye? Black eyes. En realidad, la palabra Ojos black negros. sería, nosotros asimilaríamos como ojos negros, porque obviamente la palabra black es negro, pero en realidad el sentido que tiene black eyes no es justamente el color del ojo. Lo que pasa con black eyes, el contexto que tiene, es que describe un moretón que se produce mediante un combo o un golpe fuerte en la órbita ocular. Entonces, obviamente, cuando a nosotros nos dicen que tenemos
que nos han pegado un combo en el ojo, o que hemos sufrido algún tipo de accidente que nos deja el ojo en tinta, o el ojo morado, que para nosotros sería ojo morado, en inglés sería black eye. Esa es la descripción, porque se ocupa el color ahí. Entonces, obviamente, si yo describo a alguien que tenga black eyes, es porque estoy diciendo que tiene moretones en los ojos, no que tiene el color oscuro o el color negro en ellos. Así que ojo con el black eye, que sería incorrecto ocuparlo en nuestras descripciones si estamos describiendo solamente el color de los ojos. Abolirlo completamente. Ahí en ese caso es mejor ocupar dark eyes. Y con eso tendríamos para entender la descripción. Perfecto. Luego de esto, luego de la descripción de los colores de ojo, tenemos otro tipo de descripción que también obviamente salta a la vista al momento de describir a una persona, que tiene que ver con la palabra hair. ¿Qué sería hair? Cabello. O el El, pelo. exactamente, el cabello o el pelo. Y fíjense que aquí tenemos tres diferentes descripciones del pelo. Tenemos length, que ya lo habíamos visto con otra palabra en la primera descripción que teníamos acá. Tenemos style y tenemos color. ¿Qué sería la palabra length? ¿A qué se referirá la palabra length? ¿El largo? Exactamente. El length en este caso sería el largo. No podemos ocupar lo mismo que teníamos acá arriba con el height, porque height solamente significa estaturas, es de algo más que tiene que ver algo corporal. Length significa largo o extensión, porque el pelo se puede extender. Entonces por eso se ocupa length en este caso. También tenemos style, que similar a lo que significa en español, sería entonces el estilo de pelo. Pero ojo ahí, que no es que signifique el estilo en cuanto al tipo de peinado, sino que es el estilo de pelo natural que uno pueda llegar a tener. Y también tenemos color, que sería obviamente el color. Entonces fíjense que tenemos tres aspectos diferentes del pelo. Entonces, para describir el largo del pelo, tenemos estas tres palabras que tenemos acá, que sería short, medium length y long. Tenemos la palabra short. Recuerden que acá, cuando habíamos hablado de estatura, short significaba alguien bajo o chico. ¿Qué significará la palabra short acá? Corto. Exactamente. Tenemos aquí su segundo o tercer significado, que sería corto. La misma palabra, pero para describir obviamente otro aspecto. Luego tenemos el medium length. ¿Qué será medium length? Lo mismo que pasaba con medium height y medium weight. El medium length, en este caso sería largo medio o término medio en cuanto a largo. Eso sería entonces el medium length. Y por último tenemos long, que sería Largo. ese sería largo, exactamente. Entonces ahí fíjense que tenemos, al igual que que teníamos con altura, tenemos solamente estos tres aspectos en cuanto al largo del pelo. Hay otro aspecto que podríamos agregar también acá, que tiene que ver justamente con el largo del pelo, que en realidad no es el largo del pelo, sino que sería eh, otro aspecto que podríamos tener también con el pelo, que sería bald. ¿Qué creen ustedes que podría significar la palabra bald? Calvo. Exactamente. Tenemos pelo corto, tenemos pelo de largo medio, tenemos pelo largo, y acá tenemos la inexistencia de pelo, que sería entonces bald. Ahí tenemos entonces la palabra para hablar de la calvicie.
Luego, tenemos el estilo de pelo. Recuerden que, como les dije, el estilo de pelo no es un peinado como tal, sino que esto se refiere a el estilo de pelo natural que uno pudiese tener. Tenemos, por ejemplo, el straight. Straight. ¿Qué podría ser straight en estilo de pelo? Si ustedes buscan la palabra straight en el diccionario, les va a aparecer derecho. Si asimilamos la palabra derecho en algún estilo de pelo, ¿qué podría ser? Liso. Exactamente. Entonces la palabra straight significa pelo liso. Eso sería straight, pelo liso. Luego tenemos la palabra wavy. Wavy. Ondulado. Exactamente. Wavy sería ondulado, que viene de la palabra wave, que sería en vez de con una Y acá, una E, que significa olas, olas del mar. Por eso viene de ahí ondulado. Y por último, tenemos curly. Curly. Rizado. Sería exactamente el pelo rizado, que nosotros diríamos que sería bastante con chochos, incluso se podría describir en español. Sería ese tipo de pelo, el pelo rizado completamente. Ahí tenemos entonces estas tres posibilidades de estilos de pelo, que son las más comunes. No quiere decir que sean exactamente las únicas posibles, pero son las más comunes y que las que nos van a servir para describir la gran mayoría. Y por último, tenemos el tema de los colores en el pelo. Pasa algo también particular, lo mismo que pasaba con el color de ojos. El color de pelo, la descripción del color de pelo, puede ir perfectamente con los colores exactos que nosotros vemos en el pelo. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando nosotros describimos a una persona con el color exacto de pelo que tiene, con el color fijo que nosotros vemos, estamos describiendo también ahí que esa persona no tiene ese color de manera natural, sino que tiene el pelo teñido. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una persona que tiene black hair, por lo general se va a entender que es el pelo negro, porque estamos ocupando la palabra black. Pero se va a entender que no es el color completamente natural, que tiene el pelo teñido. Lo mismo, por ejemplo, si vemos a una persona que tiene el pelo que es pelirroja, pero que tiene el pelo rojo, completamente rojo. Ahí podría ser red hair. Red hair. Pero sabemos entonces que la palabra red está significando que es el pelo teñido, no es el color natural. ¿Cómo poder nombrar entonces los colores naturales? Para que se entienda realmente que esa persona tiene ese color de base. Tenemos que hablar de ciertas características de color que tenemos acá. Por ejemplo, tenemos blonde. Blonde. ¿Qué sería blonde? Rubio. Rubio. Exactamente. Blonde sería rubio. Luego tenemos brunette. ¿Qué podría ser brunette? Es parecido a brown, el brunette. Obviamente llevado a color de pelo. Café. Sería exactamente café. ¿Y cómo nombramos el color café en el pelo normalmente? ¿Castaño? Exactamente. El brunette está más enfocado hacia el pelo castaño, en castaño como tal. Luego tenemos dark hair, la palabra dark. Lo mismo que pasaba con el color de piel, lo mismo que pasaba también con el color de ojos. Aquí la palabra Oscuro. dark sería el pelo oscuro, que podríamos también combinarlo con las otras tonalidades, por ejemplo dark blonde o dark brunette,
para hacer las tonalidades que son más oscuras, o si lo ocupamos simplemente como dark, tal cual, sería el que nosotros conocemos como el pelo negro. Ahí sería entonces dark hair, sería entonces pelo negro. Y podemos también lo contrario, en vez de decir algo, el pelo que sea negro u oscuro, podríamos hablar también de light hair, que sería el pelo claro. Y también podríamos combinarlos con los otros colores para hacerlo, obviamente, las tonalidades más claras. Light blonde, light brunette, etcétera, etcétera. Y tenemos también este que está acá, que sería ginger. ¿Cuál sería el ginger? ¿Sería como pelo rojo, pelirroja, algo así o no? Exactamente. El ginger sería pelirrojo, que sería el que nosotros conocemos como pelirrojo. Y ahí tenemos entonces los colores que son más naturales de pelo. Aquí al último hay otro tipo de pelo que fíjense que está con un color exacto, que esta sería como la excepción a la regla, porque este color exacto, si bien es cierto, es color, y nosotros habíamos dicho que los colores son más como para pelo que es teñido, este es el único color exacto que habla de un color de pelo natural. ¿Cuál sería el significado entonces de gray hair? ¿O cuál sería el color gray? ¿Plomo? Exactamente. Y si lo asociamos entonces a un color de pelo natural, ¿cómo lo llamaríamos el gray hair? Como canoso. Exactamente. Entonces, el gray hair sería entonces el pelo cano, el pelo canoso. Y ahí tenemos entonces esta última característica asociada al pelo. Si se fijan, tenemos varias características que podríamos usar para una descripción física. Como les digo, no es una descripción completa en su totalidad, pero sí tiene varias características que podemos incluir. Tenemos estatura, tenemos contextura física, tenemos color de piel, color de ojos, características del pelo que sean el largo, el estilo y el color. Y para agregarle otras características que puedan ser también especiales dentro de algunos aspectos que pueda tener alguna persona, o que sean quizás no especiales, pero sino que sean más característicos de esa persona, podríamos incluir algunas facial features. Facial features. ¿Cuál es el significado de facial features? Esto es características faciales. Características faciales. Aquí tenemos varias características faciales. No tienen un grupo en especial porque son características solamente que podemos encontrar en el rostro y que saltan a la vista. Como por ejemplo la palabra beard. Beard. ¿Qué sería la palabra beard? Barba. Barba. Exactamente, beard sería barba. Muy bien. ¿Qué sería mustache? Bigotes. El bigote, exactamente. ¿Qué podría ser los pimples? Esta es una característica, de hecho, que es un poco más negativa, pero que también se ocupa al momento de describir porque también salta a la vista. Los granos. Exactamente. Eso sería como algo así como el acné, los pimples. Eso sería esa descripción. Luego tenemos la palabra mole. ¿Qué sería mole? Que de hecho tiene dos significados. Lunar o no. Exactamente. En este caso estamos ocupando la palabra mole con su significado de lunar, porque si ustedes lo buscan en el diccionario, también mole les va a aparecer como topo, que obviamente no es parte de esta descripción. Así que mole sería lunar. También tenemos la palabra scar. ¿Qué sería esta característica? Una scar, Cicatrices. una Nada que ver. cicatriz. Cicatriz. Exactamente. Scar sería una cicatriz. También tenemos wrinkles. ¿Qué serán las wrinkles? Las wrinkles tienen que ver con el paso del tiempo. Arrugas. Exactamente. Wrinkles son arrugas. Y por último, tenemos las freckles.
freckles? ¿Qué podrán ser las freckles? ¿Será pecas o no? Perfecto. Freckles son las pecas. Y ahí tenemos algunas de las posibilidades de características faciales que podamos describir. Como les digo, no son las únicas, porque nosotros podríamos ir agregando más adelante también alguna otra característica que pudiésemos notar y que ustedes quizás quieran ocupar después en sus descripciones. Así que ahí podemos tener más posibilidades para que ustedes puedan agregar. Pero al menos estas son algunas de las que son mucho más comunes de encontrar para caracterizar a una persona aún más. Perfecto. Tenemos entonces ya todas estas posibilidades de descripción y la idea es entonces que esto esté contextualizado. La idea es que tenga sentido el tener todo este vocabulario para que ustedes puedan realizar una buena descripción al momento de hacerlas con las personas que ustedes vayan a elegir. Entonces, fíjense lo que tenemos acá. Acá tenemos un ejemplo de cómo podría ser una breve descripción en este caso dice my mother. My mother. Van a fijarse acá que hay ciertas características que tienen que ir acompañadas del verbo have y otras características que van acompañadas del verbo to be, que en este caso, como vamos a escribir a una tercera persona, va a ser siempre is, en su forma is. ¿Cuáles son las características que van a ir con el verbo to be, que van a ir con la palabra is, en este caso? Van a ser la altura, la contextura física y también el color de piel. ¿Por qué estas características van a ir con con el verbo to be? Recuerden que el verbo to be significa ser o estar. Por lo tanto, nosotros estaríamos ocupándolo aquí con su significado de ser. Entonces, una persona es de una estatura, una persona es de un peso o de una contextura física, y una persona es de un color de piel, al menos en inglés, es del color de piel. Es por eso que van acompañadas entonces de el verbo to be, que en este caso, como les digo, como es una tercera persona, nosotros lo ocuparemos como is. En cambio, hay otros aspectos que nosotros logramos describir acá, que serían, por ejemplo, los aspectos del pelo y los aspectos faciales extra que nosotros podríamos tener, que van con la palabra have. ¿Cuál es el significado de la palabra have? Este verbo, al igual que el verbo to be, tiene dos significados. Significa haber o tener. Nosotros en el tema de las descripciones lo estaríamos ocupando con su significado de tener. Esa sería la idea. Estaríamos ocupando con el significado de tener. Entonces, uno tiene un largo de pelo, un estilo de pelo y un color de pelo. Y también tiene algunas características faciales. Acá también podríamos agregar el tema de los ojos, el color de ojos. Uno también podría tener color de ojos. Así que también tendríamos que agregarlo acá. Vamos a, de hecho, agregarlo acá. Para que se entienda mejor. Y ahí tenemos todas las características que debían ir con con el verbo have. Que en el caso de esta descripción de tercera persona, iría con su forma has, como lo tenemos acá en este ejemplo. Entonces, fíjense esta breve descripción. Ojo que es una breve descripción, nosotros podemos agregar muchos más detalles. Dice, my mother has black, short, curly hair, brown eyes, and dark skin. My mother has black, short, curly hair, brown eyes, and dark skin. ¿Cuál será el significado de esa primera frase que tenemos ahí?
No estoy segura, pero mi madre usa short corto o algo así. Tiene Aquí, el pelo rizo, oscuro y de ojos marrones. No sé si estoy bien. exactamente, ahí tenemos que sacarle un aspecto, pero estaba correcta la asociación. ¿Qué es lo que dice acá? Acá tenemos mi madre tiene, mi madre tiene, recuerden que el has va a ser tener, el verbo tener siempre. Mi madre tiene el pelo, y aquí fíjense que está describiendo tres características del pelo, las tres características que nosotros vimos, que era el largo, el estilo y el color. Algo importante es que cuando ustedes hagan sus descripciones, este es el orden correcto para estos aspectos del pelo. Este es el orden correcto. Entonces, ¿qué dice acá? Mi madre tiene el pelo negro, corto y rizo o rizado. Madre tiene el pelo negro, corto y rizado. Brown eyes, que serían ojos café o ojos marrón. Y dark skin, que sería piel oscura o piel negra. Recuerden que ahí la palabra negra también no hemos muy bien visto, pero también se puede ocupar. Ahí tenemos entonces esta descripción. Luego dice, she is thin and medium height. She is thin and medium height. ¿Qué es lo que querrá decir ese trozo de descripción? Ella es delgada y de estatura media. Exactamente. Y fíjense que aquí estamos ocupando la palabra thin. Recuerden que yo les había dicho que thin podría ser ocupado igual que la palabra fat en ciertas circunstancias en donde nosotros tengamos quizás alguna confianza con la persona que estemos describiendo. En este caso, thin significaría algo así como flaquita. A eso se referiría la palabra thin. Y como estoy describiendo a mi madre, posiblemente tenga ahí la confianza necesaria para describirla de esa manera. Entonces, ella es flaquita y de estatura media. Y por último, dice, she has a mole. She has a mole. ¿Qué diría ahí? ¿Ella tiene lunar o no? Exactamente. Ella tiene un lunar. Y fíjense que ahí ocupamos todas las características o al menos un aspecto de cada una de las características que vimos en la clase de hoy día. Tenemos altura, tenemos contextura física, tenemos el color de piel, tenemos el color de ojos, estamos hablando también de los aspectos del pelo y un aspecto facial que es característico. Fíjense que en esto cortito que tenemos acá, tenemos toda la descripción que nosotros acabamos de ver hoy día. Obviamente, cuando ustedes la realicen, la idea es que haya un poquito más de información, sobre todo en los aspectos faciales para cuando ustedes vayan a describir a las personas que ustedes vayan a analizar, pero esto es más o menos lo que ustedes debiesen tener, lo que ustedes debiesen generar. Fíjense que incluso es posible que ustedes agrupen ciertas características de descripción, porque aquí en esta primera mitad, por ejemplo, tenemos a todos los que van con has, todos los que van con el verbo tener. Y eso estaría muy bien realizado porque así nos ahorramos mucha descripción, porque si no tendríamos que ir aspecto por aspecto describiendo siempre my mother has o she has o she is cada vez que hablemos de un aspecto diferente. Entonces es posible combinar ahí los aspectos que tengan entonces eh, este mismo uso de verbo como tal. Bien, chicos, lo que acabamos de ver hoy día, o de lo que acabamos de ver hoy día, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? No, profesor, todo claro.
Perfecto. Bien, chicos. Entonces, con este vocabulario y con esta muy breve descripción y ejemplo de lo que ustedes también van a tener que hacer más adelante con las descripciones que yo les voy a pedir que hagan, vamos entonces a terminar la clase por hoy día. Espero, chicos, que tengan una súper buena semana y nos estaríamos viendo entonces ya para la próxima clase, que sería ya el próximo lunes. Que estén súper bien, chicos. Nos vemos. Chao, profe. Chao, Gracias. profe. Nos vemos, chicos. Que estén